Bueno, continuando con la segunda parte de la clase, estábamos viendo las grandes civilizaciones americanas que habían surgido desde el año 3000, incluso en América, desde el año 6000 antes de Cristo, en el caso de Caral. Estábamos viendo las imágenes de la ciudad de Tiahuanaco, en Bolivia, una de las culturas clásicas de la región de los Andes centrales, con esta majestuosa arquitectura. Y bueno, algunas muestras de la civilización inca. En este caso, algunos templos que están en las afueras de Cusco, en un lugar llamado Sacsayhuamán, ¿ya? Y la talla en piedras que tenían los incas. Hay otra imagen del Cusco muy interesante para lo que veremos más adelante, que se llama el sincretismo. Como pueden ver, los muros de piedra aquí, estos muros de piedra acá, son de origen incásico. Sin embargo, el remate de la casa es una casa hispánica. Ah, Más arriba se pueden ver, ¿no es cierto?, las iglesias católicas que se sobrepusieron sobre los templos sagrados incas y estas callecitas estrechas de la ciudad sagrada de Cusco. Vamos con algunos adelantos, descubrimientos, desarrollos científicos y económicos que se van a dar en América. La agricultura va a ser sin lugar a dudas la principal actividad económica de las civilizaciones americanas. El cultivo del maíz, la papa, los aguacates, va a ser uno de los principales desarrollos económicos. En el caso de los aztecas, en Mesoamérica, en México específicamente, crearon un sistema de cultivo que hasta el día de hoy sobrevive, que se llaman chinampas. La civilización azteca se ubicó en el lago, en un lago donde actualmente está el DF, la capital de México, y alrededor de esa isla establecieron estos sistemas de pequeñas islas artificiales flotantes donde el rendimiento de los cultivos se incrementaba a más de 2 cosechas al año. Por lo tanto, era muy eficiente. Y a su vez, los incas, como estaban en la zona andina, implementaron técnicas de cultivo como los famosos andenes o terrazas de cultivo, que permitían también, a veces en climas, en zonas muy altas, de gran altitud, y a veces con escasa agua, aprovechar los recursos hídricos y también tener más de una o dos cosechas al año. Son un gran desarrollo tecnológico. Y por lo tanto, en el caso de los incas, algunos dicen que el sistema inca se le comparaba con el socialismo, pero en general el sistema inca es una cultura hidráulica. Quien administra el agua, administra la civilización. Ahí están las famosas chinampas aztecas, como pueden fijarse. Ahí están, artificiales, ¿no es cierto? Y que permitían el cultivo y el desarrollo de una mayor cantidad de cosechas. Fíjense este esquema de cómo se creaban las chinampas con raíces de árboles, ¿no es cierto? Y postes para filmar estas islas artificiales, regadas infinitamente, ¿no es cierto?, por la laguna. Hay una fotografía actual, porque hay paseos con mariachis y tequila que te permiten como turista ir a recorrer estas chinampas hasta el día de hoy. Y lo que les hablaba de las terrazas incas, en este caso en la ciudad sagrada de Machu Picchu, que era una ciudad eh, de forma prosaica, una sociedad, era una ciudad secreta solamente para el Inca y para las clases socioestatales más altas, y que fue descubierta recién en 1911. Los españoles jamás la conocieron. Ahí están las terrazas. Ahí está el sistema de terrazas, fíjate.
Tienen en la primera capa un suelo fértil, ¿ya? Luego arena y grava, luego pequeñas piedras y luego relleno con rocas y sujetadas con un muro de rocas. Eso permitía que regando la primera terraza el agua escurriera y se aprovechara en la segunda terraza, ¿ya? Porque el agua no se concentra aquí, sino que pasa por distintas porosidades y se transmite a la segunda terraza. Ahí está en otro ejemplo más pequeño de las terrazas que tenían los incas y algunos avances científicos que los europeos desconocían. Por ejemplo, los aztecas desarrollaron una escritura pictográfica y desarrollaron unos calendarios bastante más exactos que los que tenían los europeos en ese momento, que marcaban 365 días y uno lunar que tenía 260 días. Ahora, estos famosos calendarios tenían además no solo la cuenta del tiempo, sino que había toda una interpretación mitológica. Las culturas americanas son todas culturas de una visión del tiempo circular, lo que Mercía Elías llamaba el mito del eterno retorno. Por ejemplo, eso obligaba a los aztecas a realizar guerras floridas que le permitieran tener prisioneros para hacer sacrificios humanos. Al igual que los mayas, las culturas mesoamericanas recurrían eh, al sacrificio humano en pos de un nuevo pacto con los dioses y que le permitiera seguir existiendo, porque como el tiempo era cíclico, a veces se cumplían plazos y se vivía en la incertidumbre de que no hubiera un nuevo amanecer, ¿ya? En el caso de los mayas, también tuvieron un desarrollo matemático muy importante. Principalmente inventaron un sistema vigesimal de 20 en 20 con unidades numéricas de 20 en 20. Y a la vez los incas dominaban las principales operaciones aritméticas porque llevaban una estadística, llevaban una contabilidad de lo producido. Crearon para esto un sistema de cuentas que se llamaban quipú, que eran unas lanitas amarradas y que significaban cuántas cosas se habían intercambiado. Y esos quipús, dependiendo de sus colores y sus nudos, significaban cantidades o especies. Ahí están los ideogramas náhuatl de la cultura azteca. Mucho de esto se ha perdido por la conquista. Ahí está el famoso que a veces aparece en alguna casa por ahí, ¿no es cierto? El famoso calendario azteca. Y ahí está el calendario y la astronomía, que también lo habían desarrollado los mayas anteriormente que los aztecas. Y el sistema vigesimal de los mayas. Ahí están los famosos quipus, más ejemplos de los quipus. Y bueno, el desarrollo urbano. Esto era Tenochtitlán. Esta es la ciudad que maravilló a Cortés cuando entró y fue el premio mayor para los conquistadores. No habían ciudades con estas características en Europa, ni siquiera Sevilla o París se podían haber comparado a la magnificencia de estas ciudades, pero a la vez también poniéndose en los zapatos de los españoles que venían de la reconquista contra los moros, encontrarse con estos pueblos paganos que practicaban rituales a dioses violentos, que sacrificaban seres humanos, obviamente que era una mezcla entre terror y fascinación, ¿ya? Ahí está otro esquemita de la ciudad de Tenochtitlán. El famoso, esto es en Perú, también como les decía, la fortaleza de Sacsayhuamán, que yo cuando visité este lugar hace muchos años atrás, me parecía absolutamente absurdo que eso fuera una fortaleza bajo los conceptos occidentales, pero resultó bastante cierto, porque durante la conquista española la peor resistencia que tuvieron los españoles
Fue en un levantamiento que se tomaron Sacsayhuamán y tuvieron a los españoles, uf, a punto de ser expulsados de Perú. Yo pensaba antes que era un centro ceremonial con fines religiosos, pero no, tenía fines militares y era festivo por lo demás. Ahí está la maravillosa ciudad sagrada de Machu Picchu, frente a él el Huayna Picchu, cerro joven y cerro viejo. Se puede acceder a ambos lugares turísticamente, más peligroso el Huayna Picchu que está acá atrás, ¿no? Para aventureros. Ciudad sagrada, ¿no es cierto? Y bueno, hasta aquí quedamos. Nos veremos en una próxima ocasión.